Lo otro que hay que tener en cuenta para estudiar el factor de riesgo es que hay una alta presentación de trastornos psiquiátricos con comportamiento suicida. Se dice que casi la mitad de las personas que tuvieron algún comportamiento suicida tienen algún diagnóstico psiquiátrico. Hay múltiple concurrencia pues, de estos trastornos mentales. Una revisión sistemática de unos estudios que se llaman de autopsias psicológicas, donde lo que hace la autopsia psicológica es que luego de que hay un suicidio se hace un estudio retrospectivo de qué pasó con este paciente previo a su muerte, para mirar qué diagnósticos tenía y mirar qué condiciones habían alrededor de esta que facilitaron la muerte. Entonces hicieron un estudio donde cogieron muchas de estas autopsias psicológicas y encontraron que del 47 al 74% de los suicidios se atribuía a un trastorno mental. De los trastornos mentales, los afectivos eran los que tenían mayor contribución, y si había enfermedad mental asociada al consumo de sustancias, esto aumentaba el riesgo enormemente y contribuía mucho más al riesgo de suicidio. Con respecto entonces a las partes de los trastornos afectivos, la que más importancia tiene es la depresión mayor, que es el más prevalente, el que está más asociado al comportamiento suicida. Y la otra enfermedad de otro trastorno afectivo asociado es el trastorno afectivo bipolar, que también tiene una alta presentación. Lo otro que podemos hablar como de lo que influye e incrementa el riesgo del comportamiento suicida son algunas situaciones en el ambiente familiar. Entonces, se ha visto que hay mayor riesgo de suicidio cuando en las familias hay una dificultad en la relación entre los padres y los hijos, sobre todo pues como problemas de mala comunicación entre ellos o bajos cuidados parentales por parte de los padres hacia los hijos. Se ha visto que se aumenta el riesgo. Y haber estado expuesto a comportamientos suicidas, ya hayan llevado a la muerte o no, dentro de la familia, también incrementa la posibilidad de presentarse comportamiento suicida, y se dice que se da por un fenómeno que es conocido como moldeamiento, porque lo que aprenden los niños y los adolescentes en estas familias es que las situaciones problemáticas y el dolor psicológico se puede resolver de esta manera. Lo otro asociado también como factor de riesgo es el abuso sexual y físico. Básicamente pues todo lo que son experiencias adversas en la infancia, como lo puede ser el abuso físico, el abuso sexual, haber sido testigo de violencia doméstica, incrementa el riesgo. Cuando se estudia solo abuso sexual y abuso físico, se ha visto que el abuso sexual ha tenido una mayor implicación sobre el riesgo del comportamiento suicida. Y lo importante de esto es que pues si lográramos una disminución, así fuera pequeña, de estas situaciones en la infancia, podríamos tener un efecto importante a la hora de disminuir el comportamiento suicida. Y pues como vemos, los factores de riesgo son múltiples y van desde cosas biológicas que tienen que ver con el cerebro, con cosas del ambiente, pues tenemos también que ver cosas con la relación con los pares, en los adolescentes y en los niños, o sea, la relación con los compañeros de su misma edad. Es claro pues por ahora que el hecho de tener densas redes sociales, o sea, grupos de amistades importantes de soporte, hacen que sea menos probable presentarse comportamiento suicida. Cuando se tiene, por ejemplo, amigos que han tenido suicidio años previos, o sea, que fallecieron por esto incrementa de una forma importante las tasas de ideación y de intentos en su grupo de amistades. Cuando los muchachos y los chicos están expuestos a suicidio, se aumenta tanto como duplicarse el riesgo, o hasta 4 veces más veces se presenta el riesgo en los chicos entre 15 y 19 años. Y aquí hacer como una anotación importante con el fenómeno pues, que se conoce como bullying, donde los chicos son sometidos como a victimización por parte de otros compañeros. Este se ha visto que tiene un efecto importante sobre el comportamiento suicida, con algunas diferencias entre hombres y mujeres. En hombres se ha visto que es mayor el riesgo cuando el muchacho o la muchacha han sido tanto
víctimas como han sido victimarios, o sea, primero fueron víctimas y luego pasaron a ser victimarios y a victimizar a otros. Aquí en los niños hombres se incrementa el riesgo, comparado pues con solo haber sido víctimas, mientras que en las mujeres el riesgo se incrementa solo con el hecho de haber sido víctimas, no es necesario que aparezca pues la parte de haber sido victimarias. Ya aquí, como para resumir pues un poco de cada uno de los factores de riesgo que mencionamos en las diapositivas previas, entonces de los más claros y los principales factores de riesgo para la conducta suicida que tenemos son los intentos de suicidio previos, tener asociado un trastorno psiquiátrico, como hemos dicho, especialmente la depresión mayor, el trastorno bipolar, los trastornos de la conducta y los trastornos por abuso de sustancias. Lo otro son los trastornos de personalidad de un tipo pues, que se llaman los del clúster B, que tienen 4 trastornos: el trastorno histriónico, el trastorno límite de la personalidad, el trastorno antisocial y el trastorno narcisista. Lo otro son los rasgos de personalidad que tenga la persona, como la impulsividad y la agresividad, la desesperanza y la inutilidad, la disponibilidad de tener métodos letales de fácil acceso, tener una historia familiar de depresión o de suicidio, los conflictos familiares, el abuso sexual y el abuso físico, tener una pobre red de apoyo, tener malas relaciones con los padres o con los pares y aislamiento social, y también se ha encontrado la orientación sexual, homosexual o bisexual como un factor de riesgo para la conducta suicida. Entonces, ¿qué hacer cuando tenemos un chico pues como con estos factores de riesgo que se nos presenta con algún comportamiento suicida? Evaluar a esta población no es fácil, presenta algunos retos porque los adolescentes sobre todo tienen mucha ambivalencia sobre el suicidio y tienen fluctuaciones del estado de ánimo, entonces llevar un buen interrogatorio con ellos a veces puede ser confuso y no quedarle uno claro las reales intenciones del paciente. Estas son algunas preguntas que se sugieren realizar en este tipo pues, de pacientes para poder aclarar un poco el real riesgo suicida. Entonces las que se proponen son: ¿alguna vez te has sentido tan triste que deseaste no seguir viviendo o deseaste morir? ¿Alguna vez has hecho algo que tú sabías que era peligroso y que podía herirte o matarte a ti mismo? ¿Te has herido a ti mismo o has tratado de hacerlo? ¿Alguna vez te has intentado matar? ¿Y alguna vez has pensado en cometer suicidio? Entonces son algunas preguntas que nos pueden facilitar el abordaje con ellos y lograr extraer la mayor información posible. Cuando estamos pues frente a esta situación, un paciente que haya tenido una conducta suicida, tenemos que estimar el real pues, riesgo de muerte o de repetición en ellos para poder quedarnos pues, como tranquilo. Entonces hay que evaluar qué diagnósticos subyacentes tiene el paciente y qué factores promotores están presentes y que podemos modificar. Lo otro que también podemos mirar es qué motivación llevó a ese chico para tener la conducta suicida. Entonces puede ser por llamar la atención, puede ser porque quiere reunirse con un familiar, puede ser porque quiere vengarse de algo, ¿sí? Entonces mirar cuáles fueron las motivaciones y si se pueden cambiar o no para mirar si este paciente sigue teniendo el riesgo suicida y tomar algunas determinaciones. Bueno, hasta aquí pues iba como la parte de factores de riesgo y de evaluación.